atiéndalo. En estos días estuve sacando copias de los manuales y al frente de mí había una niña muy alegre y estaba bien contenta y tenía una paleta y ella lo que quería era que la miraran, hermano. Y una nena chiquita, obviamente lo que todos los niños quieren, que los miren, que los atiendan. Y la verdad que sentía mucha tristeza porque su mamá fue muy dura con ella y ni siquiera la miraba a los ojos y le decía como que estate quieta, ya no estaba haciendo nada. O sea, era como yo decía, Señor, crea en nosotros esa conciencia de que nuestros hijos necesitan nuestra atención y que no estorban para nada, sino que están ahí aprendiendo de nosotros y que son cemento mojado. Lo que usted ponga ahí es lo que se va a quedar. Mientras es cemento mojado, hermano, busque la manera de moldearlo para la gloria del Señor. Amén. Así que hoy y en este domingo queremos comenzar esta palabra que le hemos titulado interrupciones. Cuando Dios interrumpe tus planes. Y vamos a orar. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hoy vas a hablar a nuestro corazón, Señor, y nos vas a enseñar, Padre, cosas que nuestro ojo aún no había entendido, pero que yo sé que hoy tú vas a hablar al corazón de cada hombre, cada mujer, cada padre, Señor. Esta palabra es para nosotros, Señor. La pusiste en mi corazón, ministraste en mi vida y yo sé que has de ministrar el corazón de tus hijos hoy en esta mañana. Que podamos, Señor, meditar en ella y que se haga real en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues hermano, cuando Dios interrumpe tus planes. Y yo quisiera comenzar preguntando si nos molestan las interrupciones, hermano. Yo no sé ustedes, pero si usted está haciendo un trabajo en la computadora y de momento se va en cero la computadora, ¿verdad? Se interrumpe lo que usted está haciendo, de momento la preocupación de que se le haya borrado todo, de que lo haya perdido, etcétera, ¿verdad? Incomoda. Así que definitivamente las interrupciones muchas veces nos molestan y es una realidad. Y hay muchas razones para pensar por qué las interrupciones nos pueden molestar. Hay algunas de ellas aquí, ¿verdad? Número uno es que cuando usted está haciendo algo y alguien lo interrumpe, no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa, como que la línea del pensamiento que tenía, como que se corta. Entonces como que tengo que volver de momento a pensar, y eso es alguien normal, hermano. Si usted tiene déficit de atención, pues posiblemente esto es como que mucho más cuesta arriba, ¿verdad? Volver de nuevo a caer. Por eso, dentro de las recomendaciones que hacen para las personas que tienen dificultad en concentrarse, enfocarse, es tratar de minimizar las interrupciones para que el hilo de lo que usted está haciendo no lo pierda. Así que una de las razones por las cuales nos molestan las interrupciones es porque causa que perdamos el enfoque de lo que estamos haciendo. Cosa válida, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Lo otro es que cambian nuestra agenda. Usted tiene ya algo programado y de momento surge una interrupción que le cambió sus planes. Entonces cuando usted ve que se cambió los planes, eso le genera un poquito de preocupación, ansiedad, por muchas razones. Y muchas veces es porque entonces tal vez se va a correr lo que usted tenía, o el tiempo no le va a dar, o de momento lo que quería hacer. Y hay gente, hermano, que tiene un checklist mental de lo que tiene que hacer ese día. Y si por alguna razón falló no pudo hacer una o dos cosas, es como si el día hubiera sido el peor día de su vida, hermano. Hermano, si usted pudo de 5 cosas, de 3 cosas, yo he aprendido que por ejemplo, en un día yo no puedo poner más de ciertas cantidades de intervenciones o de cosas que voy a hacer, porque sé que va a ser imposible. Así que, por ejemplo, si usted pretende un día levantarse y hacer 6 cosas, no, usted es un bravo, yo lo felicito, hermano, ¿verdad? Tengo que ir aquí, tengo que ir a este lugar, y usted va. Y uno piensa, hermano, no sé si les pasa a ustedes, pero es como que si la carretera completa va a estar para usted, como que si no va a haber ningún tipo de tapón, como si no va a haber ningún tipo de aguacero ni de luz, como que no va a haber nada. Entonces usted tiene su listado y usted sale por ahí a hacer su listado, para encontrarse que de momento cuando salió lo primero que se encontró fue con un tapón que no contaba. O de momento que la goma está vacía y tiene que parar ahora a echarle aire. O de momento su esposo usó el carro y lo dejó sin gasolina. Santo. Hermano, así que son cosas que están fuera de nuestro ¿qué? De nuestro control.
Y una de las cosas por las cuales nos molestamos es porque perdemos el control de las cosas. Hermanos, somos muy controladores y es parte de lo que Dios también quiere que ir moldeando en nuestra vida. Y eso se traduce en que sentimos que nos están robando ¿qué? Tiempo, ¿verdad? El tiempo nos lo están robando. Y es una realidad que no es así la vida. Usted sale y sabe que pueden ocurrir ¿qué? Un sinnúmero de cosas. Así que como cristianos y hombres y mujeres de Dios, una de las cosas que hoy yo quiero que podamos aprender es que usted tiene que planificar que van a haber ¿qué? Interrupciones en su vida. Que no se debe de molestar cuando ocurran. Que mientras yo hago un devocional y de momento se levantaron mis hijos y mis hijos entraron al cuarto, ya yo aprendí que yo quiero que me interrumpan. Porque ellos ven lo que está haciendo ¿qué? Papá. Entonces lo siento, oren conmigo, lean la Biblia conmigo. Así que las interrupciones se convierten en oportunidades para poder enseñar y bendecir. Hermanos, Dios bendiga a esta mujer. Yo no sé si son todos de ella, pero con 2 es suficiente. No quiero pensar 3, 4 y quién sabe si 5. Pero fíjate, yo la veía y yo decía, ella está trabajando. Y pueden estar pasando muchas cosas a su alrededor, pero ella sigue ¿qué? Trabajando, ¿verdad? Así que ella no ha dejado que las interrupciones sean algo para ella, sino que ella se está disfrutando, que sus hijos le están peinando, el otro está haciendo monería. Así que disfrutemos esos momentos de interrupciones. Porque lo que ocurre con las interrupciones, mi hermano, es lo siguiente. Es que nosotros tenemos un trauma muy fuerte. Tenemos una herida tan y tan fuerte que cualquier interrupción que haya, hermano, nos sacude. Y en Puerto Rico en particular, ¿verdad que sí? A mí me da gracia esa foto porque hay un video, hermano, donde literalmente aparecen las 2 torres brincando como si estuviese dándole una cuica, hermano. No la he vuelto a encontrar de nuevo, la traté de buscar y no la encontré. Pero usted sabe que así es nuestro sistema de luz, ¿verdad? Es como si esos cables estuviesen dándole vuelta, dando brincas en una cuica. Y es que hemos sido marcados con las interrupciones, hermano. Tú sabes, es doloroso y uno ya se ríe y toda la cuestión, pero la realidad es que eso crea ¿qué? Herida y la gente está como arisca, molesta, ¿verdad? Mientras preparaba esto, leía sobre un ingeniero en computadora y definió interrupciones de una manera que me hizo entender que definitivamente hay algo más. Y es que los que trabajan en computadora, ¿a cuántos les molesta cuando usted está trabajando en computadora y de momento sale un pip y como que le para lo que usted está haciendo? Hermano, pues nos molesta y nos incomoda, pero el que es ingeniero y trabaja con la computadora, usted sabe que ese pop-up, para él eso es una alerta más importante de lo que cualquier cosa puede usted estar haciendo en la computadora. Porque lo que significa eso cuando sale es que es un evento que tiene mayor que urgencia y prioridad. Así que cuando usted vea interrupciones en su vida, yo quiero que ese trauma que tenemos, usted lo pueda echar un poco al lado y usted entienda que es que Dios tiene algo urgente y de prioridad que quiere que usted atienda. Más nadie, eres tú. Entonces imagínate si Dios quiere interrumpirlo para algo y usted de entrada lo primero que hace es que se molesta, se incomoda y empieza a refunfuñar y a verbalizar. Entonces Dios lo quiere usar y ¿qué hace? No lo puede usar porque está encontrando ¿qué? Oposición. Así que bajemos nuestras defensas y permitamos obviamente que en medio de las interrupciones Dios nos pueda hablar. Hoy te quiero preguntar esto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste interrumpido? ¿O fuiste interrumpida? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Verdad? Pudo haber sido un contratiempo. Pudo haber sido que ese día te hiciste el blower y de momento te interrumpió la temporada de lluvia y te mojaste. O pudo haber sido una goma que se te explotó. O pudo haber sido ya estabas listo para salir, recibiste una llamada de alguien. No sé, simplemente Dios yo sé que está hablando del corazón de cada uno de nosotros. O hay algo que tenías que atender que era de sumamente importancia, ¿verdad? Porque había una crisis o porque era algo que no podías pasar por desapercibido y te tocó atenderlo. Quiero que mientras hablemos hoy puedas meditar en eso. Una interrupción inesperada. Y en la Biblia hay un sinnúmero de personas que vivieron interrupciones inesperadas. Y es que las interrupciones son muchas veces inesperadas. Usted no las planifica.
eso lo vamos a aprender en el caminar, planificar nuestras interrupciones. Porque sabes que una de las personas que nos dio el modelo de planificar las interrupciones fue Jesús. Si usted cree que Jesús era interrumpido y él se detenía y de alguna manera usted piensa que él no estaba contemplando las interrupciones, yo quiero que usted sepa que estaba equivocado. Si hay alguien que planificaba las interrupciones, si Jesús iba para un lugar, él sabía que de ahí hasta llegar a su punto, él iba a ser ¿qué? Interrumpido. Por eso no se molestaba. Por eso ¿qué hacía? Atendía la interrupción. Y tal vez mientras atendía la interrupción y bendecía a esta persona, pasaba a lo peor al otro lado a donde él iba a ir. Pero ¿usted cree que él se molestaba? No, porque él sabía que esa interrupción estaba planificada y que él tenía el control de las cosas. Y en la palabra nos cuenta la historia de varios hombres que fueron interrumpidos en su vida y que quiero que tú puedas hacer memoria y te puedas correlacionar tú también con cada uno de ellos. Y el primero que quiero mencionar es José, que pasó de la cárcel al palacio. David pasó de ser pastor a rey. Saulo de perseguidor a perseguido. Pablo y Silas, como hablábamos el miércoles en nuestro estudio bíblico, de visitar iglesia a caer en una cárcel para visitar ¿qué? Un hogar. Y una mujer de pasar de estar enferma a ser sanada. Todo y cada una de esas experiencias ocurrieron en medio de una ¿qué? Interrupción. Así que con esto lo que les quiero adelantar es que las interrupciones en nuestra vida son para pasar de gloria en gloria. Pero hay una pausa. Y esa pausa es importante que ocurra, porque en medio de esa pausa Dios está probando cuál es nuestra actitud frente a las interrupciones. Esta es, como yo digo, la escuelita. Dios nos está ¿qué? Probando, porque quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo accionamos? Recuerdo que José, por ejemplo, en Génesis 41:14, ustedes conocen la historia de José. Usted sabe que José era un soñador, pero José era inmaduro. Y mire si era tan inmaduro que Dios le habló en sueño, interrumpió sus sueños con un sueño. Y él no sabía interpretar sueños, hermano. Usted sabe que él no sabía interpretar sueños al principio. Él aprendió a interpretar sueños más adelante. Pero su ignorancia, su inmadurez, pues se puso a decir que él era, que sus hermanos se iban a... No, lo que pasa es que este sueño es que ustedes todos van a estar arrodillados alrededor de mí y yo voy a estar por encima de ustedes. Hermano, dígame cómo se iban a sentir sus hermanos. Dicen, ¿qué le pasa a él? ¿Verdad? Y es la inmadurez de José. Así que José era un muchacho joven. No es hasta que José es probado. ¿Y dónde fue probado José, hermano? ¿En casa de quién? De Potifar. Dice la palabra que fue a casa de Potifar, una vez fue vendido, y dice que la mujer de Potifar, una mujer muy hermosa, porque Potifar era un hombre de mucha influencia, así que tenía que ser una doncella, una modelo, una Miss Universe o algo así, se le acercó a David, pero David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y supo, hermanos, que salir corriendo, y no dejó que la mujer de Potifar estuviera con él. Y entonces eso le causó caer en la cárcel. Y fue en la cárcel donde, aún en la cárcel, halló gracia ante los ojos del Señor. Dice la palabra que entonces Faraón envió y llamó ¿a quién? A José. ¿Por qué lo llamó? Porque en la cárcel él tuvo unos sueños. Pero ya José no era un inmaduro, porque él había aprendido a adorar al Señor en medio de sus interrupciones, a orar y a buscar dirección del Señor, a no actuar por sus propios impulsos, sino que pedir al Señor que le ayudara en medio de las tentaciones, como fue con la esposa de Potifar. Y en ese momento dice la palabra que llegaron estos dos, el panadero y el copero del rey, que cayeron presos, y tuvo hubo unos sueños y José se los interpretó. Ya aquí vemos que José estaba maduro y Dios entonces lo estaba usando de una manera poderosa. El talento que tenía de interpretar sueños se perfeccionó en ese momento. Y tal vez ahora tú tienes talentos, tienes cosas que eres experto, pero Dios quiere obviamente perfeccionarte en esas cosas, porque si no tienes el carácter correcto, lo vas a hacer mal.
Tal vez lo vas a hacer con la actitud no correcta, tal vez eres talentoso. Yo siempre le he dicho que a veces es mejor gente que no tenga el talento y tú adiestrarlo, ¿verdad? O a contratar a alguien por su talento y tener que despedirlo por su falta de carácter. Porque es bastante común que uno vea esto. Pero ¿sabes qué? En ese momento vino lo que yo le llamo la interrupción o el de repente de Dios en la vida de José. Y nuestra vida va a estar llena de repentes. Todo está, nada cambia, todo sigue igual y de momento ocurre ¿qué? Algo, un repente. Y dice que lo mandó a buscar y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y dice que se afeitó y mudó sus vestidos y vino al faraón. Y más adelante dice, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Él le interpreta el sueño. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho ver todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente él iba a estar el faraón por encima de José. Dijo además faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Esos son los de repente del Señor. Esas son las cosas que ocurren de momento cuando tú aprendes a permitir que Dios trabaje en tu corazón y Dios prueba tu fe. Hoy hablaba con una hermana y me contaba su testimonio. Ella creía y oraba que venía ese automóvil que necesitaba porque ya el que tenía no daba para más. Pero ¿sabes cómo ella lo hizo? Con fe. Lo escribió en su listado, en su palabra y decía, Señor, yo sé que tú me vas a bendecir. Y de momento todo parecía como que no era y no ocurría y no ocurría y no ocurría. Me contaba y me hablaba, no salía el por ciento, de momento no bajaban los papeles. Pero ella creía que Dios lo iba a hacer. Dios estaba probando su fe. A ver dónde estaba su corazón. A ver si esa interrupción la iba a desesperar para que ella dijera, pues no hago nada, no cojo nada, o me quejo, me molesto. Porque en ese momento se pierde esa bendición. Y entonces ocurre que, para la gloria del Señor, pudo adquirir ¿qué? Su auto. Dios abrió las puertas y de momento algo que era imposible se convirtió en ¿qué? En posible. Esos son los milagros que Dios hace. Pero digamos si no estuvimos ayunando y orando, ¿verdad? Por eso en este tiempo. Nuestra hermana Ginette me contaba ese testimonio. Porque el ayuno es una de las herramientas. En vez de quejarnos y molestarnos, adoremos, ayunemos, pongámoslos en fe, escribámoslo. Eso es lo que Dios anhela de nosotros para que Él pueda probar nuestro corazón y nosotros poder ver el resultado de nuestra acción. El otro que viene a mi mente lo es el rey David, que pasó de ser pastor a ser un rey. Y esa historia la hemos hablado aquí cuando Samuel, el profeta Samuel va a la casa de Isaí y dice, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. Tú me puedes mover un poquito la pantalla para yo poder abrirla un poquito más. Así, ahí. Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El domingo pasado ungimos a todos los hermanos, porque creíamos que esa unción del Espíritu Santo es lo que necesitábamos como una herramienta para que ocurrieran los de repente en nuestra vida. Y yo doy gloria a Dios porque así ha sido. Esta semana ha sido una semana de testimonio, de ver obviamente cómo Dios ha intervenido. Y oraba y hablaba con otro hermano que me contaba, ¿sabes qué? El conflicto que había se resolvió. Pudimos firmar los papeles, salimos bien, cerramos capítulos y todo quedó atrás para la gloria del Señor. Algo que se convertía en un problema, que no ni para adelante ni para atrás. Pero ¿quién cambió? El hermano decidió que ponerlo en las manos de ¿quién? De Dios.
Y yo sé que ese testimonio de Emanuel que me contaba esta mañana es parte de los de repente del Señor, donde Dios interrumpe, pero Dios ha estado cambiando tu corazón y ha estado ministrando tu vida para esto que estás viendo ahora. Amén. Así que demos gloria a Dios por las interrupciones en nuestra vida. A veces son crisis donde de momento no vemos la solución, pero Dios está probando nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Va a llegar tu de repente. Va a llegar tu de repente, hermano chico, donde de momento tú dices, ¿qué pasó? Pues Dios va a abrir las puertas y verá lo que tu corazón realmente anhela. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacía David? Cuidaba las ovejas de su padre. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Plantados en la casa de Dios. Usted siga orando, siga congregándose, siga creyendo, no mengue. A veces nos desanimamos porque no vemos los resultados, lo que estamos esperando, pero Dios está diciendo, estás a la puerta, ya mismo llegará tú de repente. También está la historia de Saulo. Miren que la palabra dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, de repente. ¿Qué le pasó a Saulo? Saulo era un hombre que perseguía al pueblo de Dios, romano, y los mataba, asesinaba a los cristianos. Hasta que el Señor dijo, le dio un de repente. Y el de repente fue que lo lanzó, dice la Biblia, que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo quiero que sepas que lo que está operando tal vez detrás de ti o tratando de incomodarte, a veces uno dice, el enemigo está metiéndose, ¿verdad?, por todos lados. Pero yo quiero que sepas que Saulo, a quien estaba persiguiendo, ¿era quién? A Dios. Entonces, cuando tú sientas que alguien te está persiguiendo a ti, yo quiero que tú puedas decir, no me está persiguiendo a mí, está persiguiendo a quién, a mi Dios. Haga como David, que le dijo a Goliat, nunca lo llamó gigante. En la Biblia nunca vas a encontrar que David llamó a Goliat gigante. Así que él nunca lo vio como un gigante. Él decía, ¿quién eres tú y quién te atreves para venir a amedrentar al escuadrón de los hijos de Israel? Así que David comparó a Goliat ¿con quién? Con Dios. Pues haga usted lo mismo. Sepa que quien lo persigue no lo está persiguiendo a usted, está persiguiendo a Dios. Y Saulo se encontró con ese resplandor de luz y cayó en tierra, oyó una voz y dice, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjate que vino una convicción que hasta él mismo reconoció, hermanos, tus enemigos reconocerán que Dios es Dios. Y eso es lo que hace y que transforma las circunstancias. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, como en un de repente lo que perseguía se convirtió en parte de los que iban a ser ¿qué? Perseguidos. Y dice la Biblia más adelante que el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice la Biblia que estaba en ayuno, hermano. Hasta ayunando estaba. Un hombre que no sabía ni lo que era el ayuno. Fíjate que a veces tú dices que yo no sé ayunar, yo no aguanto ni un día ni 2 días, hermano. Empiece con medio día, no importa. Dios se va a encargar. Y dice la palabra que Saulo estaba orando. Más adelante en la dice que oraba. Cuando Ananías llegó a ver a Saulo, Saulo estaba ¿qué? Orando. O sea que hasta aprendió a orar en menos de repente. Los de repente del Señor son cosas que de momento usted piensa que pueden tomar años y de momento Dios lo hace ¿qué? De manera acelerada. Lo que tomaría ser el mejor vino, el primer milagro que hizo Jesús, lo convirtió en el mejor vino ¿en qué? En cuestión de segundos. Así que lo que puede tomar tiempo para que sea excelente, pues Dios lo puede hacer excelente en poco tiempo. Esos son los de repente del Señor. También me viene a la historia Saulo, me encanta porque dice la palabra, si puedes pasarla, que dice, porque instrumento escogido me es este. Fíjate que muchas veces vemos la adversidad y nos damos cuenta que Dios te quiere usar a ti porque tú eres un instrumento que escogido.
Muchas veces nosotros nos descualificamos porque pensamos con lo que estamos pasando y atravesando, ¿cómo Dios me va a usar en medio de esto? Pero ¿sabes qué? Tú eres un escogido de Dios. Eres instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice que enseguida, ¿cómo fue? Cuestión de momento, predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Me encanta porque dice, pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Qué nos toca hacer a nosotros en medio de los de repente? Esforzarnos y ser valientes. Porque sabemos que llegará el de repente, que todas las cosas cambiarán para tu bien. La canción que cantábamos era que todo lo que el enemigo quiso hacerte para mal, Dios lo tornará para bien. Por último, tengo dos más que quiero compartirle, y es Pablo y Silas. Lo hablábamos en la clase del miércoles, ¿verdad? ¿Y qué es lo característico de estos hombres que vivieron ciertos de repente? Ahí les puse algunos. En medio de las interrupciones, ¿qué tenemos que hacer? Ora y confía en Dios. Ayuna. Levanta ¿qué? Alabanza. Espera con fe, como hablaba Ginette. Lee la palabra y medita ¿qué? En ella. Comprende que Dios está enderezando tus veredas y tiene algo importante que necesita, y tú eres el instrumento escogido. Dale gracias a Dios por usarte en su obra perfecta y en sus planes divinos. Así que en vez de molestarte, estas son las que no debes de hacer en medio de las interrupciones. No te molestes. Evalúa qué Dios quiere decirte y hacer. No verbalices con disgusto. Ora y confía que Dios tiene un plan mejor. No te sobreexaltes con frustración por perder el control del tiempo. Dios se encargará de redimir el tiempo. ¿Usted sabe qué? Que el tiempo no es de nosotros. El tiempo es de ¿quién? De Él. Si Dios te interrumpe para hacer algo, es porque Dios hay algo más importante que hacer que lo que tú estabas ¿qué? Haciendo. Es que muchas veces, hermanos, pensamos que lo que estamos haciendo nosotros es lo más importante y no puede haber interrupciones. Y eso es parte de las grandezas del ser humano, ¿verdad? Que piensa que todo lo que hace es... No, es que tú no sabes lo importante que es esto. Pues claro, Dios sabe lo que es importante. Y si Dios te interrumpió, de momento una interrupción que a veces decimos, caí en el hospital, y no porque Dios te haya enviado, pero fue una interrupción. ¿Qué Dios tiene contigo en ese hospital? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? A lo mejor hay alguien en ese hospital que tú vas a ser el instrumento que escogido. Y de momento tú piensas que es que hay, ¿por qué no me visitan a mí? ¿Por qué no vienen a verme? ¿Por qué no oran por mí? No, es que Dios te puso allí para que tú puedas orar por el que está donde, al lado de ti. Así que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las interrupciones, porque todo está centrado en ¿quién? En nosotros. Y Dios te quiere decir, tú eres la persona que yo escogí, porque a ti te voy a usar para bendecir a otros. Así que dice, no trates de controlar las cosas, suelta el control y fluye en que Dios tiene el control mayor de todas las cosas. Hermano, esto es muy bonito decirlo, practicarlo es el reto que tenemos, pero para eso estamos aquí. Esto es una escuela de entrenamiento. Si yo no digo de intentar, sino de ¿qué? De entrenarnos en esto. Y en la medida que lo vamos ganando, créame que nada te va a robar la paz. Créeme que tú vas a decir, Señor, gracias por esta interrupción, porque hay algo más importante que tú quieres que yo atienda. La última dos que quiero compartir. Cambia de planes, cambio de vida. Esto lo encontré bonito. Dice, ¿qué hacer cuando la vida nos cambia los planes? Dice, respira. Entender que todo es parte de un plan perfecto. Saber que hay bendiciones detrás de cada prueba y siempre, siempre confía. Amén. Pablo y Silas también tuvieron su interrupción, y de estar visitando las iglesias en su segundo viaje misionero, Pablo y Silas, dice que los echaron en la cárcel, los metió en un calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Así que miren hasta dónde llegó Pablo y Silas predicando el evangelio del Señor. Y dice la palabra que a la medianoche, ¿qué estaban haciendo ellos?
orando, Pablo y Silas. ¿Y qué más estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hermanos, que te escuche el vecino. La vecina me decía, ay, yo los escucho a tus nenes cantando, tocando la guitarra. Y decía, gloria a Dios, Señor, que los escuchen. Y dice, entonces sobrevino de repente de nuevo. Fíjate que los de repente del Señor, hermano, es porque algo va a cambiar. Y tú tienes que creerlo, que va a llegar un de repente a tu vida. Tal vez es hoy, tal vez mañana, tal vez pasó ya. Y lo estás viviendo ahora, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Vendrá otro de repente del Señor. Y dice, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Y sabes lo que aconteció? Que se abrieron las cadenas, se abrió la cárcel y ellos fueron ¿qué? Liberados. El carcelero se asustó porque dijo, se van a ir los presos. Pero ¿qué dijo Pablo y Silas? No, hemos ido, aquí estamos. Y ¿sabes qué? De visitar iglesia y de ser los profetas, los de esos que se pasaban viajando, Dios los llevó a casa de un carcelero, porque en esa casa era necesario salvación. Y dice la Biblia, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso le decía el carcelero a ellos. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esos son los de repente del Señor. Cuando de momento tú ves el resultado y tú dices, wow, Señor, valió la pena. Ayer en mi clase de tenis me quedé un ratito más hablando con el maestro, porque el Señor me inquietaba. Le dice, bueno, háblale de Jesús. Esto no puede ser nada más de jugar tenis. Así que me quedé hablando con él un rato. Y yo tengo una forma que todo el que va a mi casa o da un servicio en mi casa tiene que saber que le voy a hablar. O sea, es como que yo le tengo que hablar de Jesucristo. Al barbero, al que recorta, a la que limpia, al que va a hacer la piscina, todos, hermanos, el que lava los carros, a todos les hablo yo de ¿qué? De Cristo. Si hay algo que ellos saben, es que yo vivo apasionado por Jesús. Y no me escondo de eso, se los digo. Los invito, les doy palabra y yo oro por ellos. Porque si ellos llegaron a mí, es porque definitivamente Dios los envió para yo darles que la palabra. Y hablaba con este joven y le compartía. Y quiero que oren por él, se llama Fabián, porque sé que algún día va a estar aquí con nosotros. Porque lo que nos toca a nosotros hacer es que poner la semilla para que venga un de repente en su vida. No todo se trata de quién, de nosotros, sino que lo que tú hagas también va a causar de repentes en la vida de otros. No tengamos temor, porque a la hora del Señor, como dice, es lo que nos toca hacer, es compartir las buenas nuevas de salvación. Y Dios te va a dar la sabiduría, pondrá las palabras en tu boca. No tengas temor. Y sabes que Dios te va a decir también cuándo no hacerlo. Porque yo decía, Señor, pero si Él lleva dándome clase tanto tiempo, ¿por qué ahora? Bueno, porque ahora fue que el Espíritu Santo lo puso en mi corazón para hacerlo. Lo mismo le pasó a Pablo y a Silas cuando iban camino en su segundo viaje misionero y se encontraron que mientras iban de Antioquía a Troas, pasaron por Misla y Britnia y el Espíritu Santo les dijo, para allá no van. Y tú dices, bueno, ¿y cómo ocurrió eso? ¿Sabes cómo ocurrió? Porque Dios le habló en sueños a Pablo y a Silas y le dijo, mira, hay un hombre de Macedonia. Macedonia queda al otro lado, donde está Anfípolis, Tesalónica. Toda esa área de allá es Macedonia. El área de Asia es lo que hoy es Turquía. Pues vemos que Dios les dijo, no, yo quiero que tú vayas a Macedonia. Y quiero que cruces el mar Egeo y pases por esa isla y llegues a este otro lugar. Porque allá hay un hombre que necesita de ti. Así que Dios te va a dar ¿qué? Sueños, te va a hablar y te va a dar dirección. Cuándo ir a un lugar y cuándo ¿qué? No ir. Entonces nunca fuerces las cosas. Pídele, Señor, mi vida está en tus manos. ¿Tú quieres que este viaje yo lo haga? ¿Tú quieres que no lo haga? O de momento, Señor, quiero hacerlo y cuando veo la fecha, me coincidió. Estos días me invitaron para un sitio y coincide con el aniversario de la iglesia. Entonces voy a decir, pues voy a faltar al aniversario de la iglesia y me voy para allá. No, hermano. O sea, Dios me la hace más fácil. Porque como ya yo sé lo que Dios tiene para mi vida, yo lo chequeo el calendario donde Dios dice que tengo que estar. Y si dice, allí no es, pues para allá no ¿qué? Para allá no es, hermano. Pero a veces nosotros ¿qué hacemos? Forzamos las cosas. Y ahí es donde vienen ¿qué? Las adversidades. Y todavía nos mantenemos
en no vivir el de repente, porque todavía Dios está procesando nuestro ¿qué? Nuestro carácter, nuestra vida, nuestras decisiones. Pero una vez tú permites que Dios trabaje contigo en esas áreas, Dios te lo va a hacer más fácil. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Por último está la historia de esta mujer que muchos de ustedes conocen, que fue interrumpida, que interrumpió a Jesús. Fíjate que en muchas de estas historias que le he compartido, es Jesús o Dios interrumpiendo a la gente. Pero en esta historia, hermano, es una mujer que interrumpe ¿a quién? A Jesús. Así que Dios, si hay alguien que sabe manejar interrupciones, es nuestro Dios. Así que usted manténgase tranquilo porque Dios está en control. Y dice, cuando volvió Jesús y le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Fíjate que este hombre tenía una situación. ¿Cuántos hoy tenemos alguna situación? ¿Cuántos hoy de alguna manera estamos pasando por una situación económica, familiar, de pareja, de trabajo? Yo no sé cuál sea la crisis que estás viviendo ahora mismo. Dios la conoce. Pero yo creo fielmente que Dios quiere que tú lo interrumpas. Y hoy yo te invito, interrumpe a Dios. Él está preparado para manejar esa interrupción. Pero a veces decimos, no, Dios no quiere bregar conmigo, o eso no es para mí, o para qué yo voy a molestar a Dios para eso. Por eso es que dice la palabra que no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos ¿qué? Mal. Entonces este hombre simplemente sabía que Jesús tenía una solución. Y dice que lo interrumpió porque tenía una hija única, su única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Así que, hermano, a veces hay gente que se está muriendo y no buscan ¿qué? Intervención ni ayuda. Las están pasando mal y entonces mientras más mal las pasen es como que es un martirio y es un sacrificio no pedir ayuda. Y Dios te está diciendo, pero ¿cómo es? O sea, mira todo lo que tengo alrededor para bendecirte, para ayudarte, y te limitas a buscarme. Y este hombre lo interrumpió, y mira lo que dice la palabra, que mientras Jairo lo interrumpió, ¿sabes lo que pasó? Vino una segunda interrupción. Así que si tú pensabas que Dios no podía manejar más de una interrupción, pues quiero decirte que Él es experto manejando interrupciones. Puede ser más de una. Así que todos pueden interrumpirlo. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Fíjate que la niña tenía 12 años y esta mujer llevaba 12 años también regida. El 12 significa que gobierno, es algo que está gobernando tu vida, ¿verdad? Y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el manto, y dice la palabra, a la semana, al otro día, no, dice, y al instante. Ese es el de repente del Señor. Se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta es la mujer que hablábamos en la canción, ¿verdad? Postrado a los pies del Señor también. La que fue una también que derramó el perfume. Esta mujer se postró frente a los pies de Jesús porque sabía que ese era el lugar más alto. Y cuando yo veo esta historia, que veo al instante, me doy cuenta que los de repente del Señor literalmente pueden cambiar tu circunstancia al instante. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que confiar en que Dios lo va a hacer, que no es imposible para Él. Y fue una interrupción con propósito. Y si tú pensabas que Jesús no había planificado esa interrupción, pues quiero que sepas que Dios planifica las interrupciones. A tal modo que luego de esta historia usted sabe que llega el siervo de Jairo y le dice, mira, ya no venga, porque ya la hija murió. Entonces, ¿cómo somos nosotros
Cuando de momento sentimos que las cosas se están atrasando un poquito más. Entonces lo vemos ya todo muerto, sin propósito, ya esto no va a funcionar, ya no hay salida. O podemos verlo como lo ve Jesús, que dijo, ella no ha muerto, tan solo duerme. Solamente Dios está probando ¿qué? Tu vida. ¿Cómo tú estás pensando? ¿Eres de lo que te molesta, te desesperas, tiras todo? Pues esto no va a funcionar, esto no sirve, hermano. Dios quiere que aprendamos a manejar las interrupciones. Porque cuando estamos en necesidad necesitamos interrumpir a Dios. Dios va a atender nuestra interrupción, pero también tenemos que aprender a ¿qué? A esperar. Porque en medio de esa espera Dios está trabajando ¿con quién? Con tu corazón. Y ese es el panorama de Él. El próximo dice Jeremías 29:11, hermano, y esto se los comparto para que lo atesoren. Dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Ese es el Dios de las interrupciones. Y esto es lo que yo quiero que usted se lleve hoy para su vida. Si hay algo que no se le quedó, y quiero que se le quede algo, que se le quede esto. Deja espacio en tu día para que Dios interrumpa tus planes. En otras palabras, planifica ser interrumpido. Y cuando uno sabe que va a ser interrumpido, pues tal vez uno tiene que levantarse más temprano, o tal vez uno tiene que adelantar cosas el día antes, o tal vez uno tiene que planificar, ¿verdad? Y hacer el espacio. Porque yo quiero que tú sepas que Dios te quiere usar y Dios te va a usar, pero quiero que sepas que Dios lo va a hacer tal vez en un momento donde te va a interrumpir. Y si no estás preparado para esa interrupción, vas a perder el momento de Dios para tu vida, y el de repente que Dios tiene para ti, vas a tener que esperar un poco más. Entonces, ¿quién avanza esos de repente en nuestra vida? ¿Somos quiénes? Nosotros. ¿Cuán preparado estás? Esa mujer del flujo de sangre, ¿usted se cree que ella se planificó en ese día? No, esa mujer ya estaba preparada para el momento de su sanidad. Y dice la palabra que al instante fue sana. Pero muchas veces nosotros no estamos preparados. Y a veces pensamos que esto es como una varita mágica y viene el pastor y ora por ti, te pone las manos y te pone aceite. Pues al otro día ya todo está resuelto. No, hermano, no es así. De momento te sientes un frío, como dice el hermano Dante, se orinó encima y todo y se fue. Y decía, hermano, no pasa, simplemente no es así. Dios puede hacer cosas al instante, pero yo quiero que sepas que no va a depender del pastor que oró, del ministro que oró, va a depender de cuán preparado estás tú para recibir esos de repente. Porque esto no es varita mágica milagrosa, o sea, Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Nos toca a nosotros hacer el espacio. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Nosotros tenemos que reconocerlo. Entonces Él te va a encargar de decir, por aquí no, por aquí sí. Esto sí, esto no. Y por último, Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Tú puedas tener muchas cosas en tu corazón, pero ¿sabes qué? Procésala, porque tú quieres contestar de acuerdo a lo que Dios te dice. Y así es como funciona el Señor en nuestra vida, hermano. Esas son las interrupciones que traen bendición a nuestra vida y que de momento lo que no estaba resuelto es resuelto. Y lo que tú esperabas, se abre la puerta, llega la bendición, viene obviamente la herencia, viene la sanidad, viene la promoción, viene el favor de Dios a tu vida, y lo que era imposible se vuelve posible. Amén. ¿Qué tal si te pones en pie ahí donde estás y oramos juntos, hermano? ¿Cuántos hoy se van a preparar para interrupciones? Señor, mándamela, porque quiero que me pruebes, quiero que me muestres, yo quiero pasar esa prueba. Pero de igual manera te invito a que busques el espacio para interrumpir al Señor. Él quiere ser interrumpido.
entonces nos toca a nosotros interrumpirlo. No tengamos temor, pero quiero que sepas que Él es el que lo va a hacer, no es más nadie. Dios puede usar un tiempo de oración, el venir aquí y recibir la palabra, pero yo quiero que tú estés edificado y aprendas cómo funciona el reino aquí en la tierra. Porque esto no es una varita mágica, hermano, sino es un proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí? Padre, gracias te damos, Jesús. Gracias te doy, mi Dios, porque yo creo fielmente, Jesús, que tú has hablado al corazón de tus hijos y de tus hijas en este día. Yo te pido, Espíritu Santo, que de una manera especial, mi Dios, tú traigas al corazón de tus hijos, Señor, expectativas de lo que tú vas a hacer en la vida de ellos. Que ellos puedan, mi Dios, planificar las interrupciones, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás probando el corazón de ellos. Que aun cuando no veamos lo que queremos, Señor, podamos confiar, orar, ayunar, leer tu palabra, declarar tus promesas, Señor. Creer, Padre, que tú tienes el control y que en el momento adecuado vendrá el de repente tuyo a nuestra vida. Y al instante, Señor, en momentos veremos el resultado y tal vez en otros momentos tendremos que esperar, pero sabemos porque es que tú estás trabajando con nuestro corazón, Señor. Yo te pido, Padre, que tú pongas en cada uno de mis hermanos, Señor, la valentía, Señor, el ser esforzados como hacía Pablo, mi Dios, cuando finalmente se convirtió, Señor, a ti. Y que ellos no menguen, Señor, en la búsqueda de ti, que no menguen, Señor, en la relación contigo, y que ellos puedan experimentar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos donde no ven los resultados, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta hora, Jesús, tú pongas en ellos las expectativas, Señor, que tú puedes cambiar, Señor, la desolación, Señor, en esperanza, la tristeza en alegría, Señor. Tú puedes cambiar la escasez en abundancia, la enfermedad en sanidad. Oh Padre, mi Dios, la pobreza en riqueza. Tú puedes cambiar, Señor, la necedad en sabiduría. En un instante, en un de repente tuyo, Jesús, tú puedes cambiar las cosas. Pero yo te pido, Padre, que más allá, Señor, de lo que tú puedas hacer, prepara nuestros corazones, Señor, para poder recibir el de repente en nuestra vida, Jesús. Para que podamos, Señor, entender que no proviene, mi Dios, Padre, por suerte, sino que el que detiene muchas veces los de repente somos nosotros con nuestras actitudes, y tú quieres cambiar nuestra forma de actuar. Tú quieres que haya en nosotros, Señor, un sentido de humildad, un sentido de búsqueda, un sentido, Padre, de anhelarte más, de buscar tu presencia, Señor, de darte lo mejor, la prioridad a ti, Señor, para que en esos momentos que ocurran, Padre, podamos, Señor, ver el resultado al instante. Tú eres un Dios que quieres bendecir y que quieres suplir nuestras necesidades. Y hoy, Padre mi Dios, yo creo fielmente que escucharemos más testimonios poderosos de lo que tú vas a hacer en este año 2026. Apenas estamos comenzando el año y ya estamos escuchando, Señor, oh Padre, el sonar poderoso de las campanas de victoria, de conflictos que se resuelven, de bendiciones de provisión que llegan, Padre. Oh Padre, de resolución de conflictos, de matrimonios restaurados, de enfermedades sanadas, de escasez en provisión, Señor, de favor, de gracia sobre tus hijos, Señor. Yo lo creo para este año, para esta iglesia, para Ancla Firme, Señor, para Puerto Rico, Señor. Padre, comienza con nosotros, comienza en nuestro hogar. Que nuestros hijos nunca sean interrupción para nosotros, sino que nosotros podamos aprovechar esas interrupciones de ellos para bendecirlos, para orar, para estar con ellos, para animarlos, Señor. Oh Padre, gracias te damos, Jesús, porque sé que tú estás ministrando nuestro corazón. Y yo creo fielmente, mi Dios, que viviremos los de repente tuyos. Esta semana, Señor, yo creo que muchos de mis hermanos, Señor, están listos para el de repente. Y los que aún no están preparados, Señor, prepáralos, Jesús. Porque al final del camino toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor. Te entrego este tiempo, este servicio de oración y de exaltación a tu nombre, Padre. Bendice a mis hermanos esta semana, que sea una semana de favor, de gracia, Señor. Úngelos, Padre, Señor, en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén y amén, amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Hermanos, ¿cuántos han sido bendecidos, hermano? Compartan esta palabra, hermanos, la vamos a poner en las redes, en YouTube, para que las puedan compartir.
Los bendecimos en esta semana.